ya. Meldor. Muy bienvenidos a un nuevo año de actividades regulares de la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano de la Sociedad Tolkien Peruana. Estamos reiniciando nuestras actividades después de unas largas y merecidas vacaciones de verano y ahora vamos a hacer una nueva actividad que tendrá la misma dinámica que la que desarrollamos el año pasado, que se llamaba En correspondencia con Tolkien, porque leíamos la correspondencia que Tolkien escribió a lo largo de su vida, todas sus cartas publicadas por su hijo, aunque bueno, este año ha salido una nueva edición con más cartas, así que eventualmente retornaremos a eso seguramente. Y pues la idea era corresponder a su pensamiento y por eso es el nombre de todo el año 2023. Ahora para este semestre, como vamos a leer el libro de Los monstruos y los críticos, que es un conjunto de conferencias que Tolkien leyó, dictó en su vida, lo que vamos a hacer es como si nos conectáramos, como estamos conectados nosotros, como si nos conectáramos con Tolkien. Y por eso lo llamamos En conferencia con Tolkien. Bien, entonces lo que vamos a hacer es eso, 16 sesiones para cubrir el semestre completo y vamos a empezar a lo grande con un expositor que ya nos acompañó todo el año pasado, que es miembro de la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano, que es Ignacio Valle, que si no me equivoco es Thorongil, ¿no? Tu nombre Tolkien. Sí, ajá, Bienvenido, exactamente. don Ignacio, toda tuya la platea para que nos expongas la sesión de... Bueno, yo iba a hacer unas breves introducciones, ¿no? El libro en PDF es fácil de acceder a él. No lo podemos publicar en YouTube de forma pública, pero si alguien pertenece a la posada del Ponipisador, el grupo de WhatsApp abierto de la Sociedad Tolkien Peruana, ahí podrá ver que tenemos una biblioteca virtual privada entre la que se encuentra pues este libro, así que podrá acceder a él sin dificultad, de forma gratuita y accesible. Bien. Y luego, ¿qué más? Nada, simplemente leer a Tolkien, disfrutarlo y aquí comentarlo y aprender un poquito también de nuestras reflexiones y demás. En cuanto al libro, pues el libro incluye siete, si no me equivoco, son siete conferencias. Bueno, realmente una solo no sería una conferencia que él dictó en vida, pero todas las demás sí. Trata pues desde temas de Beowulf, sobre la traducción de Beowulf. Hay dos conferencias al respecto. Luego está el famosísimo sobre los cuentos de hadas. Vamos a tratar sobre los cuentos de hadas en este semestre. Vamos a ver también Sir Gawain. Y bueno, pues también está el discurso de despedida de la Universidad de Oxford, que es el último texto. Y bueno, ahora no lo tengo en la cabeza todo, pero nada, vamos a empezar con el primer texto de Beowulf, Los monstruos y los críticos de Beowulf, que es el primer texto que se encuentra y es el que da título a la publicación general. Muy bien, adelante Ignacio, Zorongillat, todo tuyo. Perfecto. Bueno, entonces empezamos. Muchísimas gracias por la introducción, Javier. Feliz de estar aquí una vez más pues compartiendo y hablando de filosofía. Y bueno, hoy vamos a hablar de Beowulf, ¿no? En este ciclo de conferencia con Tolkien, aunque no voy a empezar hablando de Beowulf. ¿Por qué? Porque, bueno, leyendo el texto de Tolkien, pues queda claro de que él se está refiriendo a otra obra, ¿no? Que es el Beowulf, el original, el cantar de la Edad Media, ¿no? La, la poesía de la Edad Media. Y entonces me pareció que era necesario darle un poquito de contexto tanto histórico, a pesar de que Tolkien nos va a atacar un poco esta posición, un contexto tanto histórico como contexto literario, ¿no? Un poco, ¿no? Del ámbito literario en el que surge. Así que, a ver.
En primer lugar, Martín de Riquer y José Valverde, ellos sitúan en el universo mitológico, ¿no? En el universo legendario germánico, ellos sitúan, ¿no? En el universo legendario alemán, ellos sitúan en el mismo universo a a los cantares y a los mitos nórdicos, ¿no? A los mitos de los países de Noruega, ¿no? De Suecia, de Islandia, de Groenlandia. Todo eso, ellos lo sitúan en el mismo universo. Y entonces, pues, me pareció que sería interesante primero ver los más remotos orígenes de lo que se llama la poesía germánica, ¿no? Lo primero que se habla de esto lo dice Tácito, es un romano, que dice que los versos antiguos, ¿no? De los germanos, que son el único tipo de historia que tienen, ¿no? Los germanos no tenían, no hay escritura, ¿no? En muchos casos. Entonces, la forma que ellos recuerdan sus antepasados, los registros, ¿no? Sus hechos, es a través de la tradición oral. Bueno, entonces, y para los romanos, los germanos son todos aquellos que están más arriba del Danubio y del Rin. Entre el Danubio y el Rin, entre los océanos, ¿no? Toda esa región es lo que ellos llaman Germania. Bueno, entonces, entonces vamos a hablar ahora de la epopeya medieval, pero para hablar de la epopeya medieval hay que hablar del contexto de la Edad Media. Y la Edad Media surge con la caída del Imperio Romano, ¿no? La caída del Imperio Romano tuvo múltiples factores, pero uno de ellos, sin lugar a dudas, es la invasión. Las invasiones slash migraciones bárbaras, ¿no? Sobre todo de pueblos germánicos, precisamente. Entonces, pues hay diversos pueblos, ¿no? Los ostrogodos, que van a ser los que conquisten y hagan caer finalmente el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Los vándalos, que se van a establecer en el norte de África y que van a dar el nombre a Andalucía como el sur de la península ibérica. Los visigodos, que después de un largo recorrido se van a asentar en lo que hoy en día es España, ¿no? Los francos, y bueno, todos esos pueblos, ¿no? Van a causar la caída del Imperio Romano de Occidente, que es lo que se ve, pues, en beige, ¿no? ¿No? Que es lo que se ve, pues, en el lado derecho de la pantalla. Entonces, perdón, izquierdo, ¿no? Ellos van a causar la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Todo lo que es Roma, España, Francia, Inglaterra, el norte parte del norte de África, y van a establecer ahí reinos. No es solamente un montón de gente que llega a destruir y arrasar con todo y no dejar nada de sus cimientos. Ellos van a establecer reinos y en cierta forma romanizarse, a adoptar la cultura romana y el derecho romano hasta cierto punto. Entonces, esto es lo que crea los reinos de la Edad Media, ¿no? Los francos, el reino de los francos va a ser lo que cree Francia más adelante. Am, pues el reino de los vándalos, por ejemplo, no va a durar, va a ser de corta duración. Los visigodos van a establecer las bases de lo que va a ser España, ¿no? Hay otros pueblos como los lombardos que se establecerán y subsistirán durante largo tiempo. Pero bueno, la cosa es que entonces el Imperio Romano en Occidente va a perdurar, pero en el Oriente se mantienen reinos distintos, fragmentados. Inglaterra tiene una peculiar invasión, ¿no? Son muchos los pueblos que los van a invadir, ¿no? Por ejemplo, los anglosajones, precisamente, que son pueblos que invaden a los celtas, ¿no? Que invaden a los celtas que vivían ahí. Y bueno, bueno, entonces ese es el contexto con el que va a empezar es la epopeya medieval, ¿no? La épica medieval. lo, este género, ¿no? Este género va a ser una especie de mezcla. Los germanos van a ir adoptando ciertas costumbres romanas, van a,
se va a establecer el Imperio Carolingio, ¿no? Que va a reclamar, va a decir que es el sucesor del Imperio Romano de Occidente. Va con esto va a va a aparecer a la vez que el llamado Renacimiento Carolingio, es una serie de, es un renacimiento cultural precisamente, ¿no? Donde muchos sabios, algunos de Inglaterra, ¿no? Van a ir a la corte de Carlomagno, del emperador de Occidente, del Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Romano restablecido. Van a ir a su corte, van a desarrollar una vez más las antiguas artes, ¿no? La antigua literatura. Va a haber una gran influencia clásica, pero esos pueblos, ¿no? Incluido Carlomagno, son germanos. Son germanos. Entonces va a haber durante ese tiempo una interesante combinación, ¿no? Fusión, mezcla, coexistencia también de las dos culturas, tanto de la cultura nórdica como de la cultura grecorromana. Bueno. Y entonces, bueno, estos reinos, muchos de estos reinos que se establecen, van a ser, van a tener problemas con los vikingos, ¿no? Los vikingos le causan una gran molestia a este imperio que se ve, ¿no? El imperio carolingio, causan una gran molestia en Inglaterra, causan saquean en España, ¿no? Y bueno, pero finalmente estos pueblos vikingos se van a ir juntando, se van a colar a esta herencia cultural, se van a cristianizar, ¿no? Van a volverse, si bien manteniendo una identidad propia, se van a acercar un poco a lo que era al resto de Europa occidental. Y bueno, y ahí es cuando viene nuestro texto. Y ahí es cuando nos juntamos este bagaje literario con el contexto histórico. Porque mucho de lo que escribe la epopeya germánica, ¿no? Esto es aparte de lo que se escribe en España, aparte de cierta forma de lo que se escribe en Francia, lo que se va a escribir en Alemania y en Noruega y en Islandia, está en gran parte enraizado en la tradición germánica. Van a ser mitos antiguos, van a ser mitos, van a ser mitos célebres, ¿no? Van a ser mitos basados muchos en hechos históricos, pero van a ser escritos de una manera muy tardía. Van a ser escritos por 1200. Esto es 400 años después del imperio, 400 años después del imperio carolingio, 800 años después de la caída del imperio romano. Entonces, muchos de los textos que tenemos am, son transcripciones de las tradiciones orales de los germanos que habían mantenido hasta ese momento. Ese es el caso de Eda, del libro Eda hecho en Islandia, que va a tener muchas copias. Ese es el caso de las sagas nórdicas. Ese es el caso del Cantar de los Nibelungos, ¿no? Y ese, de cierta forma, aunque de cierta forma no, es el caso de Beowulf. Porque muchos de los personajes que hay que hay en las leyendas nórdicas son sobre este tiempo. Muchos de los personajes principales son los líderes de los visigodos, los líderes que lideraron estas invasiones, ¿no? Por ejemplo, Teodorico. Teodorico es un personaje histórico de ese tiempo que va a aparecer en las epopeyas. Sigfrido es otro, ¿no? Del famoso Cantar de los Nibelungos. Y bueno, aparece Atila también en el Cantar de los Nibelungos y está hasta cierto punto están basados estos en hechos históricos, hasta cierto punto es fantasía y, de cierta forma los cantares germánicos son muy fantasiosos si se los compara con los franceses y los franceses son muy fantasiosos si se los compara con los hispánicos. Y esto posiblemente es debido a una localización geográfica, ¿no? Los germánicos están muy enraizados en la tradición, mientras que, por ejemplo, los cantares de gesta, los cantares épicos, las epopeyas paralelas, como el Cantar del Mío Cid en España, son mucho más realistas porque se tratan de eventos históricos muy próximos, ¿no? Y de luchas realmente próximas. Bueno, entonces ahora entonces Beowulf aparece, es en este contexto. Beowulf es escrito posiblemente cerca de el año 800 después de Cristo.
lo que lo hace bastante antiguo en comparación a los otros que son transcritos hacia el año 1200, ¿no? Beowulf, lo que opina Martín de Riquer y José Valverde en su libro Historia de la Literatura Universal 1, lo que ellos opinan es que Beowulf es un personaje histórico, está basado en un personaje histórico que era un godo, ¿no? Era un godo, un rey de los godos que luchó, ¿no? Contra los hunos, eso en plena caída del Imperio Romano, como comentábamos, pero eso fue cambiado, o sea, fue totalmente cambiada la historia por los daneses, ¿no? Por la gente de los países bálticos, y el mito va a pasar a Inglaterra y va a ser escrito en Inglaterra, si bien el mito no es completamente inglés, ¿no? No olvidemos que Tolkien siempre decía que Inglaterra no tenía una mitología propia, ¿no? En este caso, me parece interesante porque los daneses hay una serie de invasiones danesas y saqueos de los vikingos, ¿no? Daneses en las costas orientales de Inglaterra. Se van a llegar a enfrentar a los ingleses en un tiempo parecido a este, ¿no? Cerca, las invasiones empiezan un poco antes de que el Cantar de Beowulf, la fecha aproximada, se haya escrito. Y pues van a seguir luchando bastante tiempo después contra el rey Alfredo, por ejemplo. Y bueno, finalmente va a llegar un momento en el que el rey de Dinamarca sea el mismo que el rey de Inglaterra, ¿no? Es un momento histórico con el rey Canute. Entonces, bueno, esos son posibles. Entonces, posiblemente la obra vino de los países bálticos por esas invasiones que hubieron, ¿no? Por esas invasiones danesas. Y bueno, el texto en sí, lo que dice es la historia de Beowulf, ¿no? Existen una serie de monstruos, ¿no? Básicamente tres, ¿no? Que es Grendel, el primero, que ataca y hostiga a los daneses. Entonces Beowulf se entera, viaja, en 24 horas viaja un largo recorrido para auxiliar a los daneses que estaban siendo devorados por Grendel. Mata a Grendel, luego viene la madre de Grendel, quiere vengar a su hijo, pues Beowulf la mata también, y luego vuelve a sus tierras, Beowulf pasa 50 años reinando, y luego finalmente viene un dragón a sus tierras, y Beowulf, pues ya habían pasado 50 años desde que asumió el trono, pero aún así él va, enfrenta al dragón, y él canta, y este poema esa es una de las partes más importantes, ¿no? Y su enfrentamiento contra el dragón. Y bueno, básicamente ese es el texto. El dragón muere, Beowulf muere y por ahí acaba, ¿no? Entonces, lo que hace Tolkien, esto es una conferencia de Tolkien sobre este escrito, ¿no? Sobre Beowulf, que sin duda tiene un valor importante por haber sido, sin duda tiene un valor importante por haber aparecido, sido en Inglaterra este texto. Hay pocos textos de ese tipo, ¿no? Y sin duda es un texto muy valioso por estar escrito en inglés antiguo. Pero a ver, ¿qué dice Tolkien? ¿No? Tolkien, el texto es sobre Beowulf, ¿no? Entonces, por eso me parecía que era importante dar contexto a lo que es la obra y cuándo sucede, ¿no? Y cuándo ocurre. Pues bueno, él empieza comentando una posición sobre uno de sus maestros, ¿no? Y dice que, y dice que mucha gente lee Beowulf, ¿no? De los que leen, ¿no? Ah, o sea, que hay una crítica muy fuerte contra el poema, ¿no? Am, él dice que la opinión, beowulfiana es rica en muchos aspectos, pero especialmente pobre en uno, y es la crítica, ¿no? Entonces, mucho de su texto de lo que hemos leído hoy, se centra en Beowulf y la crítica que le hace, ¿no? Nadie está contento con Beowulf y nadie tiene nada, nadie nunca se pone de acuerdo, ¿no? Sobre eso. Entonces, por ejemplo, él habla, eso en la traducción de Beowulf, pero él dice que hay realmente gente despectiva, que lo trata de manera despectiva. Hay poca gente que lee bien, él dice bien el poema,
Y eso en el próximo, en el próximo texto que leeremos, ¿no? Pero dice que hay poca gente que lo lee bien, Beowulf, si siquiera lo lee, porque él dice que hay críticos que por lo que critican, es evidente que no han leído ni siquiera el texto original. Bueno, entonces, él, él dice que en el cantar de Beowulf, ¿no? Se, 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 enfocan muchas personas, como por ejemplo la historia, la filología, la mitología, la arqueología, ¿no? Entonces, hay muchos campos de estudio que se enfocan, ¿no? Tolkien los trata, am, ¿no? Pues los trata de manera alegórica, pero él dice, pero no aparece la poiesis, no, los mitos, la poesía, no está. Entonces hay mucha gente que hace el enfoque histórico, que hace enfoque filológico, ¿no? De cómo es escrito, ¿no? Del lenguaje del antiguo inglés, ahí, la mitología, las influencias mitológicas que hay, ¿no? Pero dice que no está la poesía, no está la poesía en sí, ¿no? Él hace una crítica en cierta forma, nadie lee el poema por el poema. Mucha gente lo lee para encontrar por ahí, ¿no? Como documentos históricos, ¿no? Su valor como documento histórico, que lo tiene de manera evidente, ¿no? Pero que hay poca gente lo lee por la poesía que implica, que es el objetivo del que lo ha escrito. El que lo ha escrito no lo ha dejado como un documento histórico para la posteridad, evidentemente. Beowulf, su valor viene en gran parte por la poesía, ¿no? Entonces, bueno, entonces el, Tolkien cita una serie de visiones, él dice que nadie se pone de acuerdo y hay muchísimas perspectivas, ¿no? Él dice, prácticamente toda la censura y la mayor parte de la alabanza que has recibido Beowulf se ha debido bien a la creencia de algo que no era, ¿no? Por ejemplo, primitivo pagano, teutón o alegoría, político mítica, ¿no? Entonces, en gran parte él critica la censura porque considera que, ¿no? Critica la crítica porque se le considera como algo pagano, por ejemplo, que no es, ¿no? Se ve evidente, es muy obvio en el texto, como algo primitivo, que tampoco es la forma, sobre todo los momentos dramáticos de batalla son muy, muy claros. Y existe bastante dramatismo, ¿no? Y un manejo muy hábil del dramatismo en los momentos del enfrentamiento contra el dragón, por ejemplo, ¿no? Y de la espera contra el dragón, ¿no? Esa espera que se hace casi interminable por lo que va a pasar. Bueno, y dice también el desánimo. Entonces, el desánimo ante el descubrimiento de que era él mismo y no lo que el estudioso hubiese querido que fuera, ¿no? Por ejemplo, una balada pagana heroica, una historia de Suecia, una soma teológica nórdica o un manual de antigüedades germánicas. Entonces, él dice que prácticamente toda la censura, ¿no? Se debe a que se cree que es algo que no es, ¿no? O que cuando una desilusión porque se creía que era algo y luego cuando lo lees descubres que no es lo que se creía, que era, por ejemplo, ser pagano, ¿no? O alegoría. Bueno, entonces Tolkien hace una serie de reflexiones sobre el tema, sobre por qué hay que valorar a Beowulf en sí, en lo que es, no en lo que de repente puede aportar para otras ramas de los estudios, ¿no? Y él hace una muy interesante, o sea, para mostrar la cantidad de críticas que recibe esta obra, ¿no? En cantidad de visiones contrapuestas totalmente, él tiene, pues tiene de esa forma, cita algo bastante cómico, ¿no? Dice, Beowulf es una épica autóctona a medio hacer, esa es una opinión, cuyo desarrollo se vio truncado por la enseñanza de latín. Otra opinión fue inspirada por un intento de emular a Virgilio y es un producto de la educación que se introdujo con el cristianismo. No, esa visión es totalmente opuesta a la anterior. Y es un producto de la educación, no, perdón, como narrativa resulta floja e inconsistente. Las reglas de la narrativa son inteligentemente observadas a la manera de la épica culta.
Otra opinión, es el producto confuso de un comité de anglosajones estúpidos y probablemente borrachos de cerveza. Entre paréntesis, ese es un comentario galo. Otra opinión, se trataba de una serie de baladas paganas editadas por monjes. Es una obra de un sabio, aunque errado, anticuario cristiano. Es una obra de un genio extraño y sorprendente en ese periodo, si bien el genio parece haberse manifestado en la creación de algo que hubiera sido mejor dejar sin hacer. Esta es una voz muy reciente. Es un cuento popular salvaje, coro general. Se trata de un poema que pertenece a una tradición aristocrática y cortesana. Las mismas voces. Es una confusa miscelánea. Es un documento sociológico, antropológico y arqueológico. Es una alegoría mítica. Voces muy antiguas estas y generalmente acalladas, aunque no tan erradas como algunos de los más recientes reclamos. Es rudo y áspero, una obra maestra del arte métrico, carece en absoluto de forma, es curioso, pero su estructura resulta ridículamente endeble. Es una inteligente alegoría de la política contemporánea, ¿no? Su arquitectura es sólida, pero es superficial y barato. Es innegable algo de peso. Se trata de una épica nacional. Es una traducción a partir del danés. Fue importado por comerciantes frisios. Es una carga de los planes de estudio ingleses. Y coro final y universal en que coinciden todas las voces. Es digno de estudio. Entonces él dice que no resulta sorprendente que se pueda tener una sensación que se necesita urgentemente una visión unánime y seria, ¿no? Entonces, bueno, él cita, entonces él, bueno, empieza a hablar de W. P. Kerr, ¿no? Habla de reflexión en su modo de estudio, en su modo de enseñanza, ¿no? Y bueno, la cosa es que hay y él cita de una forma muy interesante la opinión de Kerr sobre Beowulf, que es algo que a mí también me pareció cuando leí El Cantar, ¿no? Y es que Beowulf es totalmente meritorio, pero sin embargo, no hay mucha historia en Beowulf. Es básicamente un héroe matando un montón de monstruos, ¿no? O mejor dicho, a tres monstruos, ¿no? Entonces, básicamente en eso se va. Y también bueno, eso no lo dice Kerr, pero lo digo yo. También gran parte de la obra se va en el banquete de celebración, que son capítulos y capítulos y no sabes cuándo van a terminar de festejar la matanza de los monstruos. Pero bueno, entonces, él dice que tiene aspectos interesantes, pero digamos, pero se trata sin lugar a dudas de una ah, no hay mucho, o sea, de una falta de argumento, tal vez. Eso es la opinión de Kerr. Y él dice, bueno, también hay otros héroes, ¿no? De la mitología griega, que su historia es básicamente esa, matar un montón de monstruos, ¿no? Como Teseo o Hércules, pero hay más historia en el medio. En cambio, en Beowulf, Beowulf carece totalmente de eso, ¿no? Eso tiene, entonces, esa primera parte, cuando yo le estaba leyendo, estaba asintiendo totalmente. Por más de que a mí me guste mucho, Beowulf hay muy poca historia, ¿no? Y continúa, Kerr. Dice, Beowulf no tiene nada más que hacer una vez ha matado a Grendel y a su madre en Dinamarca. Se marcha a casa, a su Gautlandia, hasta que el paso de los años trae el dragón de fuego y su última aventura. Así de simple. Aún así, los tres episodios centrales están bien estructurados y diversificados. No son exactamente repeticiones. Se da un cambio de temperamento entre el enfrentamiento con Grendel y la noche en Hereth, el descenso bajo el agua para encontrar a la madre de Grendel, mientras el sentimiento del dragón es un nuevo distinto. Pero la gran belleza, el auténtico valor de Beowulf reside en la dignidad de su estilo, ¿no? O sea, estilo entendido de manera poética, ¿no? Con todo el sentido de la palabra. Es curioso, pero su estructura resulta ridículamente endeble, porque mientras que la historia principal es la simplicidad personificada, el más llano de los lugares comunes de la leyenda heroica, las constantes alusiones históricas que la rodean remiten a un mundo de tragedia, una temática de procedencia muy distinta a la de Beowulf, más próxima a la tragedia islandesa. A pesar de este defecto fundamental, la desproporción que coloca las irrelevancias en el centro y desplaza los asuntos serios a la periferia, el poema de Beowulf es algo innegablemente consistente. El asunto en sí mismo es irrelevante,
Su moral y su espíritu solo pueden compararse con los de con los de los más nobles autores, ¿no? Y Tolkien continúa. Este pasaje fue redactado hace más de 30 años, pero si a duras penas, no, pero a duras penas se ha sido superado. Sigue teniendo, en este país al menos, una poderosa influencia. Con todo, su efecto principal consiste en establecer una paradoja que, se me antoja, ha desnaturalizado siempre esta opinión, incluso en el caso de aquellos que aceptaron y han dado a Beowulf el carácter de poema enigmático. ¿No? Tolkien hace una reflexión muy importante del centro del poema, ¿no? Porque como hemos visto y como yo mismo he hecho, existe una existe grandes estudios, o sea, existen muchísimos artículos académicos sobre Beowulf, sobre todo si se lo contrasta con otros poemas, por ejemplo, el poema de Sigurd. No existen muchos artículos académicos, aunque los existentes hay varios que son buenos, pero Beowulf existe una cantidad gigantesca, ¿no? Existen muchos estudiantes que los leen. Yo conozco estudiantes que lo leyeron en high school, ¿no? Existe, am, Beowulf tiene una popularidad muy grande, un, en sí, un argumento no muy fuerte, pero sin duda los tres puntos claves del poema son obras magistrales, ¿no? O sea, los tres enfrentamientos contra los monstruos es un son realmente, son realmente buenas, grandes obras, ¿no? Grandes logros. En mi opinión, sobre todo su enfrentamiento contra el dragón, ¿no? La espera, ¿no? Primero el robo a las riquezas del dragón, que se puede hacer de repente un paralelismo con el robo inicial de Bilbo en la montaña solitaria. Después la furia del dragón cuando sale, decide no esperar, sale matando, sale destruyendo, porque le han robado. No, los compañeros de Beowulf que lo abandonan en el momento que él más lo necesita, la espada que abandona también de cierta forma a Beowulf, la fuerza que tiene, ¿no? Que tiene otro Eren ir y defender a Beowulf, ¿no? En su agonía, la muerte del dragón, ¿no? El clímax de espera, de tensión que se desarrolla durante todo este tiempo, ¿no? La desesperación cuando Beowulf se encuentra solo, ¿no? Es un logro literario maestro, ¿no? Fuera de más allá de cualquier estudio antropológico, sociológico, histórico, am, filosófico. Más allá de eso, la literatura en sí no se agota, ¿no? Y me parece que ese es un punto clave de este ensayo, ¿no? Por lo menos de esta primera parte que hemos leído. Bueno, sin lugar a dudas, Beowulf es una pieza importante, ¿no? Porque no tiene, es una pieza muy leída, pero no es parte de un núcleo legendario vastísimo, como son muchas de las otras, como es, por ejemplo, el Cantar de los Nibelungos, ¿no? Y sin embargo, Beowulf, ¿cómo decirlo? Tiene una... merece atención de repente por lo que es, ¿no? Porque se desarrolló en Inglaterra. Generalmente, cuando se lee un libro, por ejemplo, la historia de la literatura universal, como que ya he citado de Valverde, hay un pequeño paréntesis para Beowulf, ¿no? O sea, se habla muchísimo de la epopeya germánica, se habla muchísimo de los de la epopeya islandesa, de las sagas, de los Edas, de los mitos del Báltico, ¿no? De su desarrollo. Y Beowulf tiene como una parte, porque es algo distinto, es algo hecho en Inglaterra, ¿no? Entonces también es interesante pensar en la popularidad de Beowulf tal vez por ser algo único en su estilo. Bueno, a ver, entonces continúo con algo, retrocediendo un poco, pero para mostrar algo que a mí me gustó bastante porque refleja mi punto de vista de estudiar la obra de Beowulf. Y es
la legitimidad de la historia, de estudiarlo como historia, ¿no? Si bien Tolkien es receloso y también lo hemos visto en sus cartas del estudio de las fuentes de la obra, la influencia de la obra, la vida del autor, cómo eso impactó en la obra. Él es mucho más partidario de la obra en sí. Eso es muy claro queda muy claro en sus cartas, ¿no? Él quiere que la obra se lea por lo que dice la obra, más allá de la vida que haya podido tener el autor o de sus influencias literarias. Pero bueno, él, pero bueno, como históricamente, a mí me gusta estudiar la parte histórica. Y él, pues, tiene un párrafo en el que se refiere a eso. Él dice, hay una explicación histórica a la situación beowulfoniana. Y tal explicación es importante si uno se aventura a criticar a los críticos. Se hace necesario un esbozo de la historia de este asunto. Mas aquí solo intentaré, de atención a la brevedad, presentar mi visión de ella de modo alegórico. Sí. Al, in- Al iniciar su andadura entre los modernos especialistas, Beowulf recibió el bautismo de manos de Wanli Poesis, ¿no? Peseos anglosaxonique egregium exemplo. Bueno, aquí esta es la opinión de Tolkien. Hay gente, bueno, hay discusiones sobre la fecha del autor, sobre el origen, el autor, ¿no? De la obra, pero bueno, esa es una opinión de Tolkien que tiene que ser bastante respetada, ¿no? Y bueno, él continúa. Aunque las ideas respecto a la naturaleza y a la calidad de los hechos históricos, de los datos históricos y la información que aparecen en él han cambiado mucho desde que Thorlekin lo llamó de Danorum Rebus Gestis, ¿no? La gesta de los daneses, esa actitud se ha mantenido invariable, ¿no? Que es que el momento histórico haya sido examinado y diseccionado, ¿no? En pronunciamientos son recientes, esta opinión aparece de modo explícito. En 1925, el profesor Archibald Strong tradujo Beowulf a verso, pero en 1921 había declarado, Beowulf es el cuadro de toda la civilización, de la Germania que describe Tácito, ¿no? En su libro Germania. El interés principal que tiene para nosotros el poema no es, así pues, el puramente literario. Beowulf es un importante documento histórico, ¿no? Y Tolkien continúa. Hago esa salvedad inicial porque me parece que el horizonte ha quedado oculto, no solo para Strong, sino para otros críticos de más autoridad, a causa de las nubes de polvo que levantó el trabajo realizado por los investigadores de las canteras. Bien se puede preguntar, ¿por qué deberíamos aproximarnos a este o cualquier otro poema fundamentalmente como un documento histórico? No hay que olvidar que todas las circunstancias relacionadas con Beowulf lo hacen un interesante documento histórico. Tal actitud es defendible. En primer lugar, si uno no está en absoluto interesado en la poesía, sino que va buscando cualquier información que pueda encontrar. En segundo lugar, abriendo un paréntesis, el trabajo del historiador, ¿no? Se basa en fuentes. Y muchas veces las fuentes pueden ser cualquier cosa, un diario, un periódico, una fuente literaria, ¿no? Muchas veces se usan entonces fuentes de literatura o de filosofía para apoyar a posiciones históricas que no tienen mucho que ver con el argumento central de la literatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, es justificable esta actitud de usar el poema como porque no se está queriendo leer el poema, sino que se quiere encontrar datos ah, que pueda aportar el poema, ¿no? Luego dice, ah, bueno, luego continúa, en segundo lugar, si el así llamado poema no contiene de hecho poesía, ¿no? No me interesa el primer caso. La búsqueda del historiador es, desde luego, perfectamente legítima, aun cuando no ayuda en nada a la crítica en general, siempre y cuando no se confunda con esta. Para el profesor Birger Nerman, como historiador de los orígenes de Suecia, Beowulf es sin duda un documento importante, pero él no está escribiendo una historia de la poesía inglesa, ¿no? Claro, o sea, evidentemente lo que él busca es los orígenes de Suecia, no se está enfocando en la parte de literatura. Respecto al segundo caso, se puede decir que calificar un poema, al menos en su forma métrica, como algo primordialmente de interés histórico,
podría ser equivalente desde una perspectiva literaria a decir que carece de todo mérito literario, y poco más haría falta decir, ¿no? Como ustedes saben, la poesía, la mayor parte de las veces, se basa en matemática, ¿no? La métrica, los versos se dividen en metros, tienen una cantidad determinada de sílabas, ¿no? Una cantidad determinada de versos, ¿no? Que le da un ritmo cuando se va leyendo. Entonces, pero lo que él dice es que estudiar solo, si estás investigando desde una perspectiva literaria, si lo que te importa es la literatura y solo, exclusivamente, te dedicas a ver el interés histórico de la métrica, ¿no? Entonces dice que es como decir que no, que no vale nada la obra. Porque, o sea, no vale el argumento, lo que vale es la matemática, ¿no? Entonces, con esto termino. Una vez más, Tolkien, en estas páginas que hemos leído, lo que se enfoca en decir es lo que siempre ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Lo importante es la obra, lo importante es el significado de la obra, ¿no? Lo importante es lo que la obra tiene para decir, para mostrar, ¿no? La forma en la que la obra está compuesta, cómo, ¿no? La forma en la que crea tensión, por ejemplo, en la que le da valor, en la que crea sentimiento en el lector, y no se trata solamente, ¿no? de estudiarla de manera puramente científica, ¿no? De estudiar sus contextos, ¿no? De estudiar, pues, las influencias de la obra, lo externo a la obra, olvidándose muchas veces de la obra en sí. Bueno, con eso termino. Y pues aquí dejo la bibliografía que usé para esta exposición y las fuentes de las imágenes. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Genial. Como veía que Francisco comentaba en algún chat de la sociedad, estás dejando la valla alta para las siguientes exposiciones. Bueno, que la siguiente la vas a hacer tú también, pero Sí, pues. para las siguientes también la estás dejando muy alta, muy académica. El contexto histórico creo que ha sido esencial porque es verdad que a veces nos enfrascamos. Sabemos que Beowulf es de ese contexto y demás, pero explicitarlo, recordarlo o informarlo para quien no lo tuviera presente es súper útil para encuadrarlo, ¿no? Ver que no es igual la literatura clásica hispánica que anglosajona, que de otras regiones de Europa, así que eso ha estado muy bien. También creo que a mí lo que más me resalta es esa insistencia de Tolkien en reconocer que Beowulf es lo que es un poema, y como poema debe ser tratado como poema. Puede ser un documento histórico, puede ser un documento tal cual, pero es un poema, ¿no? Y en ese sentido la poesía lo que busca es eh, lograr la descripción eh, llevar el lenguaje a su máxima expresión, ¿no? A su sutileza mayor, eh, lo diré, no me sale la palabra, bueno, lo diré más adelante. En una forma en lo que más importa el cómo, casi importa más el cómo que el qué, ¿no? Entonces, Ah, por supuesto. si Beowulf no da mucha información de la vida, de los personajes, de su maravilloso mundo interior, de un montón de cosas que están tan de moda en la literatura contemporánea, o si no es una Ilíada o una Odisea, que son prácticamente documentos históricos, pues es porque Beowulf es lo que es y no tiene que pretender ser otra cosa ni valorarlo peyorativamente por el hecho de que no es lo que uno quisiera que fuera, ¿no? Y en ese sentido Pues. ahí resalta una vez más el realismo de Tolkien, que reconoce, ¿no?
las cosas por lo que son y no por lo que le gustaría que fueran, ¿no? Que es también una tendencia tan terriblemente actual, ¿no? Todo el mundo critica las cosas porque no son como yo quiero que sean, ¿no? Las cosas son como son, ¿no? Y en ese sentido Tolkien una vez más demuestra ser un crack. Elizabeth comenta, me gustó la intro con el contexto histórico, es muy importante poner el texto en contexto para comprender. La métrica es compleja y bueno, es difícil de leer como poema, el Cantar del Mío Cid, pero creo que ese es el valor. Claro, el Cantar del Mío Cid son hexadecasílabos en dos hemistiquios octosílabos, que es en la métrica más sencilla del castellano. O sea, el castellano naturalmente sale en octosílabo eh, y es, digamos, es muy rítmico, muy sencillo, ¿no? Porque tiene otra finalidad probablemente. En cambio, Beowulf es en ese sentido muy complejo. No sé si alguien más No, pero a desea ver, abriendo un paréntesis, leer el hacer un Cantar de comentario. Mio Cid original, todo, es muy difícil es muy difícil en los arcaísmos. Demasiada palabra que ya no se usa, muchísimo, o sea, todo el tiempo hasta que te acostumbras, o sea, hasta que estás a la mitad del cantar, todo el tiempo viendo el diccionario para ver qué significa yuso y para ver qué significa, y para darte cuenta que fijas, bueno, yo no tuve problema con eso, pero mucha gente que, o sea, que para darte cuenta que fijas significa hijas y pues muchísimas expresiones y expresiones pues mesnada, como para ejército. Es no es tan fácil. Bueno, y si uno ya lo lee en una edición del siglo de oro en el que la F, o sea, La la F es una F S. se leía como S y todas estas cosas, ya pues claro. Pero más allá del lenguaje me refería al tema métrico. Pero sí, 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 perfecto. Estamos de acuerdo. También lo están comentando en el chat. Este, Elizabeth con los arcaísmos, la cabeza, ¿no? La cabeza. Muy bien. Sí, sí, efectivamente. Hay versiones que destruyen, creo yo, traicionan el texto modernizándolo, pero yo creo que lo mejor siempre es ir a la fuente y eso, demorarse lo que te tengas que demorar en, en comprenderlo. Porque más importante, en la poesía es muy importante la sublimación del lenguaje, esa es la palabra que no me salía ahora, ¿no? Lo que busca la poesía es sublimar el lenguaje porque pretende expresar con palabras lo que sabe que no puede expresar con palabras y por lo tanto hace uso de recursos literarios, de métricas, de rimas, de vocabularios que lo que buscan es eso, sublimar y hacer que el lenguaje se supere a sí mismo, ¿no? Ya hemos con esto iniciado nuestra actividad recurrente de este semestre, ¿no? De esta nueva temporada de actividades de la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano de la Sociedad Tolkien Peruana. Muchísimas gracias de nuevo, Ignacio, que también dará la siguiente sesión porque vamos a continuar el texto, lo hemos dejado más o menos a la mitad. Así que muchas gracias y bueno, creo que quieres hacer un comentario. Sí, sí. Solo quería decir que la edición, hay muchas ediciones modernas, arcaicas, hay todo está en internet, ¿no? Solo hay que saber encontrar, ¿no? Muchas bases de datos como Proyecto Gutenberg los tienen así gratuito en inglés. Aunque yo me encontré un par en español, pero no estaban muy buenas las traducciones. Pues nada, señores, muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene con Ignacio, con todos ustedes, para continuar con esta hermosa conferencia de Tolkien sobre Beowulf, los mitos, los monstruos y, ¿cómo es? Los monstruos y los monstruos. Críticos. Eso, Beowulf, los monstruos y los críticos. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Chao.